puntos el oscuro, porque él es pálido. Le pasa como a mí, que los castellanos normalmente en verano no cogemos mucho calor. No, yo la veo bien así, o sea, no. Bueno, vamos a ver. Don Francisco Maruenda. ¿Qué tal? Muy buenos Usted ha días. sido malo en verano, pero Malo ya en hablaremos verano. de eso, porque hoy Hablaremos. tenemos que hablar de muy malo. Tenía yo muchas ganas de ello, además de hablar. Muy malo, muy malo. Vengo con la coraza Sí. completa. Pero bueno, y tenemos a Raúl Vilas en un estudio que hemos fabricado para que aquí solo estemos 4, manteniendo la distancia y tal. Hemos ampliado el estudio. Yo tengo esta especie de púlpito extraño, como si no predicara ya bastante, que me han instalado, pero en fin, que tenemos distancia. Pero cuando ya estamos 4, si tenemos un invitado especial, pues entonces el otro contertulio está en el estudio de al lado para que mantengamos una distancia impecable de seguridad. Raúl Vilas, muy buenos días. Buenos días, Federico. Muy bien. Como estás en el exilio, te dejo hacer la primera pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque sí, Estoy asombrado. sí, perdona, existe. eso lo he aprendido en el confinamiento. Bueno, Como no veía a nadie, yo daba paso a todos. un estudio para mí solo, la primera pregunta. Venga, Madre mía. ánimo. Pues yo creo que ahora lo que estamos todos pensando es en la vuelta al colegio. Y yo tengo la sensación de que aquí se está haciendo un poco por parte del gobierno, una especie de trampa a las comunidades autónomas, porque es verdad que las competencias son las comunidades autónomas, pero el gobierno se ha desentendido completamente de esto cuando llegamos a septiembre en esta situación de rebrote y bastante preocupante, en buena medida porque desde el gobierno, desde el principio de verano, se nos dijo que había que ir a las terrazas, que no pasaba nada, que había que viajar dentro de España, hacer turismo, ir a la playa. Salimos más fuertes. Salimos decía. más fuertes. La nueva normalidad. Y ahora, claro, dicen que hay que empezar el colegio, CELA no hace absolutamente nada, le pasa todo el marrón a las comunidades autónomas y la situación es bastante preocupante porque es cierto que se están tomando muchas medidas preventivas, pero se está hablando poco de qué se va a hacer una vez que empieza a haber contagios, y yo creo que todos sabemos que los va a haber, porque en un colegio va a haber contagios sí o sí. Y también me gustaría preguntarle qué le diría a los padres que ahora mismo tienen miedo, y en mi opinión comprensible, de llevar a los niños al colegio. No tanto por la salud de los niños, porque los niños, por lo que se ha visto, el riesgo que tienen es muy bajo, pero sí porque esos niños contagien a sus padres o a sus abuelos y sean un foco en las propias familias, pues sean lleven el virus a las casas donde sí que hay personas de riesgo. Y otra cosa más y ya termino. ¿No habría que paralelamente a abrir los colegios tomar medidas para proteger a la población de riesgo? Por ejemplo, a los mayores de 55 años, aislarlos de alguna manera, no sé, yo echo de menos alguna medida más. Bueno, déjame decir una cosa. Ayer estuvo con nosotros el consejero de Sanidad, Escudero, y nos explicó. Debo decir que cuando hace 2 semanas, me parece, salió el proyecto de la Comunidad de Madrid para la educación, es la primera vez que yo veo un proyecto muy trabajado. Y la verdad es que yo no sabía cómo se había hecho. Y ayer el de Sanidad lo explicó, que lo había hecho la parte de Educación, la Consejería de Educación, con la de Sanidad, que llevan trabajando desde junio. Y se nota, porque acertará o se equivocará. Pero a diferencia de CELA, en Madrid se ha trabajado. El informe es muy minucioso. Y algunas de las cosas que plantea Raúl, se puede bajar el podcast de la entrevista que le hacíamos ayer al señor Escudero que estaba con Enrique de la Morena, en la sección que hacemos de salud semanalmente. Y es que cualquiera que tenga un nieto o un niño pequeño, pues sabe que en las guarderías han empezado con la fórmula burbuja, que es la que están haciendo en otros países y que es la que la Comunidad de Madrid va a intentar que funcione. Luego vamos a ver si funciona o no funciona, porque en cada país están funcionando de una manera y no está habiendo una respuesta uniforme. La verdad es esa. Y países que parecía que lo tenían más o menos controlado, como Francia, está descontrolado por completo. Así que vamos a ver. Pero esa fórmula burbuja, que nos explicó el consejero, que consiste en que el grupo de alumnos, que es pequeño, por ejemplo, 9, 10, en una guardería,
son siempre los mismos. Incluso en el comedor. El profesor es siempre el mismo y el ayudante que tiene, o becario, lo que sea, es siempre el mismo. Y no tienen relación con nadie, ni con los padres, sino que llegan y se van y siguen solamente esa relación, de manera que ese grupo burbuja, digamos, que se llama así, seguro que es un anglicismo o algo parecido, pero se entiende bien. La clave es, en los centros, cómo consiguen que las burbujas no se mezclen. Es decir, pero esa idea que había y que hay todavía en muchos sitios, porque en Madrid, repito, hay un gran plan muy minucioso, pero en otros sitios no hay ningún plan, o hay un plan así, sobre la marcha. Ayer el de Canarias dijo que de momento, mientras él quisiera, no se abrían las clases, pero no dijo por qué. Pero la cuestión de fondo es cómo se consigue que el conjunto de la comunidad escolar, con todos los nuevos contratados, entiendan ese significado. Vamos a ver, por Bueno, partes, y porque en días, realidad... que no le he dicho buenos días, pero ya Muy se buenos entiende. días a todos. Esto, la verdad es que es una respuesta amplísima. Voy a intentar sintetizar, pero explicar todo porque es muy importante todo lo que habéis expuesto. Hay que tener en cuenta, para empezar, que la gente ya se está contagiando y que los niños ya se está contagiando, todo el mundo se está contagiando y no hemos empezado el colegio. Es decir, el problema no está siendo el colegio, sino todo lo contrario. Realmente se van a convertir en lugares muy seguros porque en todos ellos se van a poner en marcha medidas que actualmente ni siquiera entre en el ámbito familiar hay. Todos los días se va a tomar la temperatura a los niños. Recomendamos a las personas mayores no ir a los colegios. Sé que esto no es fácil en todos los casos, pero es una recomendación que nosotros sí que queremos hacer. Los padres, a partir de los 3 años, no van a pasar al colegio. Los padres de niños menores de 3 años también tendrán que pasar el examen de la temperatura. Luego, dentro de las clases, efectivamente, hemos bajado las ratios. Para mí, la educación especial es la prioritaria porque es la de aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad y sus padres lo están pasando francamente mal. Esos Bueno, y niños... además, perdón, Isabel, que se la quiso cargar el gobierno el Quieren. curso pasado y siguen empeñados en cargarse cuando ha costado 20 años en Madrid conseguir unos centros con además unos profesores que son verdaderamente extraordinarios. Mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid, la educación especial será mi niña bonita. Y esos niños tienen que volver a clase, necesitan volver a tener el contacto con sus compañeros y con sus profesores. Esos niños durante el confinamiento lo han pasado especialmente mal, igual que los mayores. Por eso a la población vulnerable hay que cuidarla más, pero no la podemos dejar encerrada en casa. Cada vez conozco a más personas mayores que precisamente después de haber estado meses encerrados, está cada vez más deprimida, más desorientada, pierden facultades. La gente ha de salir a la calle. Lo que tenemos que hacer es poner medidas sobremanera, pero lo que no podemos hacer es ni coartar a todo el mundo ni tenerlo encerrado, porque el confinamiento total es la última opción, es a lo que no debemos llegar, y menos para estos grupos. Por tanto, la educación especial, además, lo que va a tener es una estrategia serológica. Los niños de los 3 de los públicos, privados y concertados, porque los niños son de todos, le pertenece también a la sanidad pública madrileña cuidar a esos niños. Y lo que vamos a hacer con ellos es una estrategia serológica continua, constante, semanal, a ella y a sus profesores. Luego, para los niños menores de 3 años, también lo que hemos hecho es una estrategia especial para separarlos, efectivamente, que tengan pocos objetos en las clases, para que no tengan que estar compartiéndolos, con unos horarios extraordinarios, mucho más escalonados. Y luego ya, por ejemplo, para los más mayores va a haber más desdoblamientos, y también lo que va a haber es mucha más flexibilidad para el online, para que parte de la clase la puedan seguir desde casa, para lo que hay un refuerzo también tecnológico, y parte desde el aula, sobre todo los de bachillerato, que son, junto con los más pequeños que no se pueden quedar solos en casa, los que han de empezar ya. Y luego, para el grueso, para aquellos de primaria y secundaria, ahí es donde nosotros tenemos mayor dificultad, porque tenemos una amplia densidad de población en Madrid. Por tanto, si quisiéramos bajar las ratios eternamente, lo que necesitamos es preparar, y en eso estoy, un plan educativo, pero necesitamos tiempo, años, y para eso lo que estamos haciendo, mientras tanto, es buscar soluciones temporales, por ejemplo, centros culturales en los ayuntamientos, espacios que nos están cediendo. Luego también, exactamente, estamos haciendo cosas muy creativas. Del mismo modo que en la primera parte de la lucha contra la epidemia convertimos los hoteles en hospitales. En Madrid estamos haciendo obras, realmente unas obras espectaculares contra reloj, como lo hicimos en IFEMA, como lo hemos hecho con otras muchas cosas. Estamos ahora mismo con la mayor creatividad buscando soluciones de todas las maneras posibles para que la vida siga adelante. El confinamiento total no puede ser, eso tiene que ser lo evitable.
Pero lo que no podemos tampoco dejar es a la gente en casa. Yo estos días, por ejemplo, estaba escuchando a Luis del Pino, escucho a mucha gente también de la casa que tiene dudas, y yo lo entiendo, porque siempre todo esto es un riesgo. Este virus no ha venido con instrucciones debajo del brazo y ha puesto en jaque al planeta. No, Todos más, los han países venido tienen... con las instrucciones manipuladas y Es un virus confundidas. muy complejo que no deja los mismos síntomas a las mismas personas y que encima tiene un factor muy complejo que es el de la confianza, porque tú, como conoces a la persona con la que te has cruzado este verano, porque es un familiar o un amigo, la gente ya por sistema se quita la mascarilla y se abraza, y no es ese tipo de virus. Este virus lo podemos tener cualquiera y se lo podemos propagar a cualquiera. Y entonces es muy complejo todo esto, estamos en jaque, pero los niños tienen que volver al colegio, necesitan estar con los chicos de su edad, necesitan seguir con sus clases, los padres necesitan recuperar la normalidad, las familias más vulnerables no pueden tener a 2 y 3 niños en casa estudiando juntos sin apenas medios. Los niños tienen que volver a sus rutinas, tienen que volver a relacionarse con los suyos, a enfadarse, a pelearse, a estudiar, a aprender, a sociabilizarse, a tener un profesor, y lo que tenemos que hacer ahora es buscar, como en la escuela del pasado, que ahí estaba la fórmula, una relación mucho más directa entre el alumno y el maestro, con una autoridad del profesor, y para eso lo que necesito es ni huelgas, ni amenazas, ni empezar ya a acosarnos en los colegios, como están intentando algunos alcaldes algunos alcaldes que son del Partido Socialista, que gobiernan en ayuntamientos de Madrid, que ya me están pues promoviendo manifestaciones, ni estamos con las huelgas. No es momento de yo. En la primera parte de la epidemia conseguimos sortear todo esto porque todo el mundo remaba a favor. En marzo, en abril, en mayo, todo el mundo ponía de su parte. Ahora todo es reivindicación. Y entonces ya hay profesores lo que no... Lo hemos dado antes, era que además tampoco... Este es el momento que yo ya no lo sé, porque he oído de todo. He oído que se convocaba una huelga, luego que se desconvocaba, luego que no se desconvocaba, pero se aplazaba. Y son los mismos movimientos, recuerdo perfectamente, porque además es la misma gentuza, que son profesores que no dan clase y médicos que no curan. O sea, las batas blancas, las batas verdes, las batas moradas, negras, sobre todo eran rojas y moradas. Y como son los mismos que padeció Lucía Figar, que tuvo hasta 27 huelgas del sector, que se dice pronto, bueno, pues nos lo conocemos ya perfectamente. Ahora, ahí hay un problema fundamental, y es que aquí, como estamos a otras historias, y no quiero entrar en más porque ya bastante llevo diciendo toda la mañana, pero la Comunidad de Madrid, que es la ciudadela, lo que nos queda, porque es que no queda nada más. En Andalucía han intentado algo, pero ahora están desbordados, porque Andalucía es gigantesca y hay zonas donde están funcionando las cosas y otras cosas, otros sitios, por ejemplo, algunas zonas de costa, donde pasa exactamente lo que decía la presidenta de Madrid, que la gente va con mascarilla y se quita la mascarilla para besarse y dice, pero vamos a ver, Porque piensas que es como otros virus, que si conoces a la persona no tiene nada que ver, no es eso. Bueno, no pero son de esos virus... mecanismos psicológicos que se irán aprendiendo a base de contagios. Pero el caso de la Comunidad de Madrid es distinto, porque está sometido a un cerco por dentro y por fuera sistemático, porque es la alternativa de gobierno. Es decir, lo contrario del gobierno de social comunista es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso no va a parar. Mira, hemos estado muy solos en toda esta crisis. Todo lo que yo estoy diciendo ahora no lo estoy diciendo porque las cosas se compliquen más o menos. La hemeroteca está ahí y yo desde el mes de mayo le fui diciendo al gobierno qué vamos a hacer con Barajas, qué vamos a hacer con la vuelta al colegio, qué vamos a hacer cuando levantéis el estado de alarma y pasáis del todo a la nada. A mí siempre me echan en cara, ¿no decías tú que querías gobernar sin el estado de alarma? Es que no se trata de eso. Se trata de que haya una estrategia de país y que luego cada comunidad autónoma actuemos. Yo es lo que he hecho con la reforma educativa ahora, para estos meses, para la vuelta al colegio. La Comunidad de Madrid es un paraguas que le dice a la comunidad educativa en Madrid, a sus más de 2.400 centros y a más de 1 millón y pico de familias, señores, vamos a empezar tal día. Por cierto, fuimos los primeros. La ministra Celaá pretendió que esa rueda de prensa no se produjera y que yo no anunciara la vuelta al colegio. Y me contraprogramó el presidente del gobierno y se inventó una rueda de prensa para contraprogramar la vuelta al colegio y que habláramos de otras cosas, como siempre azuzando el miedo y lo mismo. Y entonces, durante todos estos meses lo fui diciendo. Y entonces ya fuimos preparando los 4 escenarios para después, según fuera avanzando la epidemia en Madrid en el mes de agosto, ya lanzar nosotros nuestras medidas. Y lo fui diciendo, necesitamos un paraguas. Nosotros, por ejemplo, como país, o sea, como comunidad autónoma, decidimos la vuelta al cole es este día,
lo vamos a hacer en estas circunstancias. Vamos a empezar primero los más pequeños por un motivo evidente y los de selectividad. Luego van a ir los siguientes, vamos a desdoblar las clases, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y luego le hemos dado autonomía a los centros para que cada colegio se organice, porque cada colegio en su libertad sabe mejor que nadie cómo son sus infraestructuras, cómo se encuentran sus alumnos. Es decir, nosotros tenemos una estrategia, nosotros ponemos la estrategia y las herramientas y dejamos que haya libertad en los colegios y entre los profesores para que ellos, como ellos saben, se organicen, que es lo que yo creo que hay que hacer como estrategia de país. Decidir el Gobierno de España por dónde vamos, poner herramientas, colaborar y dejar que cada comunidad autónoma actuemos. Lo que no se puede hacer es lo de abril, mayo y junio, que es tomar decisiones, a mi juicio, caprichosas. Decidir, por ejemplo, que Madrid se quedaba siempre en la fase 0 porque sí, porque lo decía un comité de expertos que no existía, con unos informes falsos que no existían, con unos informes que se filtraban, por ejemplo, a la cadena SER mientras yo estaba dando ruedas de prensa para contraprogramarme nuevamente y que luego encima no existían y que los firmaba un señor que tampoco existía. Entonces, lo que necesitamos es amparo en ese aspecto. Una cuestión que a mí me choca. ¿Y por qué no está usted en los tribunales? En lugar de que esté Enrique López pactando jueces, ¿por qué no lo tiene poniendo querellas lo llevé a los demandas? tribunales. No, pero todos los días. Quiero decir, porque es que no la campaña es todos los días. Esa cuestión de los expertos es de cárcel. ¿Cuántos muertos ha habido en España? Porque este gobierno dijo que había un comité de expertos que decía que no había que poner mascarillas. Y unos meses después confesaron que es que no tenían mascarillas, después de haber dicho que tenían de sobra. Y lo dijo el presidente, el vicepresidente Illa y el Simoncilla. O sea, quiero decir que, las cosas que hacen y dicen contra la Comunidad de Madrid y contra usted en particular son de querella o de demanda, pero todos los días. Hombre, ya que tiene un juez ahí instalado, pues por lo menos úselo. Digo yo, vamos, no sé. Yo lo que pido desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid es una reunión con el presidente del Gobierno. Se lo he pedido personalmente, cuando hemos tenido conferencias de presidentes, se lo he pedido por carta. Necesitamos sentarnos y hablar porque la situación de la epidemia en la Comunidad de Madrid es especial. Es una comunidad mucho más vulnerable porque este virus se transporta. Tiene una relación directa con el transporte. La Comunidad de Madrid tiene una gran movilidad. Primero, no solo porque tenemos el aeropuerto de Madrid-Barajas, un coladero absoluto que así ha sido durante todo el verano del virus y que también se ha visto de la misma manera a través de ser el kilómetro cero de las carreteras, del punto cero de la red ferroviaria, de los intercambiadores y porque todo el mundo, de una u otra manera, tiene relación con Madrid. Todo el mundo tiene a un hijo, a un pariente trabajando, estudiando o viene a algún hospital de Madrid. Es decir, Madrid tiene una alta movilidad, es muy vulnerable en una situación como esta. Le pasa a todas las capitales europeas. Ahora mismo París, Roma, Londres, las grandes capitales tienen el mismo problema de movilidad con el virus. Nueva York. Es una cuestión también de movilidad. Necesitamos un plan específico. Yo lo único que quiero es sentarme con ellos para hablar de este tema, del tema de la ocupación, del tema de los menores no acompañados, de los MENAs, de todos estos temas que afectan directamente a la Comunidad de Madrid y sobre lo que nosotros no tenemos competencias y necesitamos una estrategia. Solo pido estrategia. Lo que no pido, o lo que yo creo que no es de recibo, es que después su delegado en Madrid, que no trabaja como delegado del Gobierno, sino como delegado del PSOE en Madrid, me azuce con mociones de censura amenazándome, que ya hayamos tenido tres manifestaciones altamente contagiosas en Madrid, 3 en 5 meses, y que no se haya hecho nada. Es decir, que colaboren conmigo. Esto no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Lo de que el delegado del Gobierno solo esté a lo que está. Entonces, sucederá. Necesitamos colaboración y necesitamos ayuda. Y luego soy yo la que dice que hace oposición. Decía el otro día la vicepresidenta del Gobierno que no había que utilizar las instituciones para hacer oposición. ¿Qué oposición? Si yo les recibo cada 2 por 3 en la Puerta del Sol, me reúno con los partidos, con todos aquellos que así lo piden, hacemos lo que buenamente se puede, pero no podemos estar solos en una estrategia. Yo solo pido que nos reunamos, que hablemos, que pongamos soluciones y que rememos en la misma dirección, porque si no vamos a volver a empezar. Y yo no he conocido en ningún país del mundo que el presidente del Gobierno arremeta contra su capital. Dime un solo país. Eso no sucede. Bueno, pero es que España no es un país que tenga un gobierno. En cualquier país, si se cae su capital, se cae todo detrás. Y
Quería responder una cosa que me han preguntado con los rebrotes. Ahora mismo, que conste que los rebrotes tú, en los colegios es importante. A ver, la idea ahora mismo, como en las empresas, es procurar que todo el mundo vuelva a la normalidad. Y por eso tenemos que trasladarle un mensaje de confianza a los padres, porque en cuanto un niño entra en un colegio, por lo menos en la Comunidad de Madrid, con todas las medidas que hemos puesto en marcha, está seguro. Además, que si el niño está contagiado, se encuentra mal, tiene un responsable COVID que le va a cuidar, que le va a poner en relación con la primaria, está todo pensado. Todos los centros van a tener un responsable médico. Entonces, ¿a quién se va a confinar o a quién se va a mandar a casa? Estamos. ¿Al niño con su grupo burbuja? ¿Al niño con el grupo burbuja y el resto de la clase? A lo largo todo el colegio. se hace la PCR a toda la clase y entonces solamente el que está contagiado es el que se queda en casa en cuarentena. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque o con un compañero. No se sabe porque el virus está en cualquier sitio. La gente lo que tiene que entender es que el virus está en cualquier sitio y lo único que hay que hacer es con mucha responsabilidad individual, cuidarnos, pero no podemos volver a quedarnos en casa. Esto es letal. Entonces, si lo hacemos así. Entonces, la idea es que todo el mundo vaya a clase y que cuando haya alguien que está contagiado se pase a una cuarentena. Entonces, durante la cuarentena nosotros lo que vamos a promover es el streaming, las clases por streaming para que ese niño pueda seguir las clases y además con un refuerzo con su tutor desde casa y una vez que ya haya pasado la cuarentena se le hace una prueba y se vuelve a clase y vamos a estar así todo el curso con picos, va a haber un brote, se soluciona, un brote, se soluciona, pero la vida sigue, los niños tienen que seguir en su colegio con sus horarios aprendiendo, no se puede dejar una generación entera de estudiantes en casa por esta historia nunca más y los padres necesitan también, sobre todo aquellos que no son, pasa mucho en Madrid, que no tienen abuelos con quien dejarlos, que por cierto no hay que unir ahora mismo a los abuelos y a los niños en las casas, algo que es durísimo, pero es una realidad, así lo siento. Los padres tienen que salir a ganarse la vida. Ahora mismo hay una situación económica muy difícil en España, en concreto también en Madrid, y la gente necesita saber que puede salir, que se puede organizar. Y por eso lo que tenemos que hacer es confiar. Y entonces habrá momentos de brotes, se hace una desinfección exhaustiva en ese aula y en ese colegio, el niño se va a casa, cuarentena, vuelve, mientras tanto le buscamos un sistema con su tutor y con sus profesores para que no pierda la clase, pero que la vida siga hacia adelante, porque no se puede parar el país y muchísimo menos la capital del mismo. A ver, Paco. Pues yo quería, buenos días, hablar de la batalla de Madrid y la operación Gabilondo. Es decir, la obsesión que tiene, y está muy claro este gobierno, les es igual Galicia, Andalucía le viene bien que esté el PP para fastidiar a Susana, que hasta que no consiga acabar con ella, Castilla León les es igual. Esto lo último, perdona, que Susana ahora dice que quiere apoyar a Moreno Bonilla, que quiere apoyar los presupuestos. Ella está en defenderse, dice. Sobrevivir. Claro, aquí cada cual busca lo suyo. Sí, te pones además con Pedro Sánchez. No te hace falta Ciudadanos, yo me ofrezco. Sí, aunque eso es desconcertante. Es cierto que si luego vas y te humillas ante él, rápidamente eres otra vez acogido. Pero tienes que pasar por ir, decirle perdona, pensé mal contigo, pero pensaste mal y todo, ¿eh? Sí, fui malo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, un poco la operación lo que quieren, por lo visto, es colocar a Gabilondo de defensor del pueblo, que necesitan al Partido Popular en ello, para apartarlo, y intentar provocar la moción de censura repitiendo lo que Sánchez y su equipo consideran que fue una operación de éxito en España cuando hicieron lo mismo con el Partido Popular. ¿Qué tienen preparado ante esa situación? Porque ahí hay varios aspectos. Uno, la cohesión con Ciudadanos, es decir, si realmente pues hay riesgo o no hay riesgo de que algún diputado de Ciudadanos pudiera... Hasta uno. Sí, no, tres, necesitan tres. Bueno, ¿no? Bien, pero con Aguado ya puedes contar. No sé, además es voto secreto, ¿no? Es decir, un poco cómo lo ven y si creen que puede tener viabilidad, ya sé que siempre es muy incómodo siendo la presidenta de la comunidad, y toda la parte ya más sucia de utilizar todo lo que es la pandemia, el tema educativo, etcétera, para crear las pruebas. Me decía, hombre, claro, es que como se gestiona tan mal y nosotros somos tan buenos, aquí está la solución. No hemos tenido más remedio. Que además no sé a quién pondrían, que es otra cosa que me da la atención. ¿Franco? No, pues no es Franco no es diputado. Bueno, la presidenta del Senado tienen como posible candidata, ¿no?, a Cepeda, podría ser Cepeda, pueden poner al perro de las cabras, les da exactamente igual, la cuestión es echar al PP. O pueden poner a Isabel Díaz Ayuso y así acertarían. Si se cambiara. Sí, yo creo que vamos, para acabar en lo mismo, yo no sé, a ver, es evidente que la campaña es de desgaste, la idea es ahora mismo pues hacer de la Comunidad de Madrid un lugar donde no puede ser gobernado si no es por el Partido Socialista. Llevan 25 años intentando gobernar Madrid y ahora han encontrado pues un motivo
interesante, ¿no? Que es el del miedo ante la situación de la epidemia. Y en eso lo están haciendo desde sus ayuntamientos, desde la delegación de gobierno, desde sus medios de comunicación, con una campaña constante, todos los días, a todas horas, diga lo que diga, haga lo que haga. Me he pasado el verano desmintiendo noticias, todo el verano, eso no es verdad, eso es incorrecto, eso no es así. Querella, y así todo mi equipo. Demanda, querella, y en eso estamos. El señor Gabilondo, a mí me parece que es un hombre, además de un caballero, un hombre de un gran trato, es una persona que está siendo ahora mismo cuestionado en su partido, entre otras cosas, porque tiene como defecto ponerse en el lugar del otro. Y entonces es una persona que entiende que la situación que está viviendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid es muy difícil, que estamos ante una situación inédita y que hagas lo que hagas, aquí no contentas a nadie. Yo entiendo que ahora mismo, por ejemplo, la comunidad educativa y los profesores estén preocupados con volver a clase, para lo que les pido su apoyo, les pido confianza, lo es para los padres, lo es para las empresas, todo es muy complicado. Y es verdad que el señor Gabilondo en ese aspecto, bueno, pues tiene un tono de consenso, de entendimiento, luego es crítico. Ayer, por ejemplo, estuvimos juntos, reunidos en la Puerta del Sol, y en cuanto salió, pues el hombre era crítico porque él opina que él haría las cosas de otra manera. Bueno, bien, pues eso es lo normal en política, ¿no?, en democracia. Pero lo que yo en estos instantes tengo que hacer es no descentrarme. Para mí lo más importante es que Madrid siga siendo este gobierno. Yo no quiero una crisis dentro de otra. Pero si no es una crisis. Yo ahora mismo es que a usted, dos de Ciudadanos, que además están en Almoneda, la gestora, como le llama Girauta, está en Almoneda, si es que dos les ofrecen ahora ser, aunque sea subsecretarios o vice, lo que sea, bueno, paradores, bueno, eso es lo primero que se ofrece, todos. Y tal, y ya está. Es que bastan 2 diputados para torcer esa situación. Yo nunca he entendido por qué no convocó elecciones antes del verano. Y sigo sin entender, y ahora más que nunca, por qué el propio Partido Popular no le pide oficialmente vamos a convocar elecciones, porque esto no se puede soportar. Es decir, la campaña contra Madrid es de tal calibre que vamos a acudir a la opinión pública. Venga, elecciones. Pero, y que venga Sánchez a defender a Franco y a su corte. Yendo a unas elecciones, lo que tendría, muy probablemente, es un resultado en el que volveríamos a pactar los que estamos. Entonces, mi obligación es llevarme bien con ellos, mi obligación es entendernos. No es lo mismo, no es lo mismo, porque usted habría derrotado a la izquierda. Pero si es que ahora mismo ya estamos unidos los 3 partidos, ahora mismo ya tenemos un gobierno en el que es más lo que nos une, y tenemos una coalición en la que estamos trabajando el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, que no se nos olvide. A mí desde luego no se me olvida, y lo recuerdo siempre que puedo, porque me parece que es de bien nacido ser agradecido. Y gracias a los 3 estamos ahora mismo ahí. Los votos de los 3 partidos nos ha traído hasta aquí. Ahora mismo lo que tenemos es un gobierno, y es que no tengo otra cosa más importante que hacer que procurar que los padres estén tranquilos cuando llevan a sus niños a clase, que es lo más importante para ellos, que los niños de la educación especial estén protegidos, que los de selectividad puedan empezar el curso en condiciones y que no tengamos que recurrir a las fórmulas de la tercera evaluación del curso pasado, que la gente recupere su puesto de trabajo, que Madrid se venga arriba y que sigamos siendo, bueno, pues un gobierno en el que ahora mismo las políticas liberales que nos han traído hasta aquí sean nuestra hoja de ruta. Así está siendo. Por tanto, yo solo pienso en vamos hacia adelante. Madrid hará, como siempre, por ser la capital, es la más golpeada, la primera golpeada, pero también va a ser la primera que se recupere. Yo creo que tengo claro, no somos lo más y lo único, pero sí somos una comunidad vital para España. Siempre pienso en España, pienso en lo mejor para todas las comunidades autónomas, ya que tal y como está ahora mismo el engranaje autonómico, nosotros tenemos un peso importantísimo para los demás. Pienso en cómo traer empleo, pienso en cómo trabajar, confío en el gobierno que tengo, confío en las personas que formamos parte de él, y a pesar de no ser fácil, porque no somos un partido, sino 2 y a veces 3, lo que tenemos que hacer es dar esa estabilidad y para adelante. Y lo único que hago es, eso sí, apelar a la confianza que tengo en mis socios, y en este caso también en el partido de Inés Arrimadas, que sabrá que lo importante es lo que tenemos ya. Si es que ya lo tenemos, es que lo importante es que ya lo tenemos. Ya tenemos un gobierno en el que actualmente políticas regresivas, donde se tendrían que cerrar los horarios comerciales, ir contra la iniciativa privada, contra la libertad de empresa, la libertad sanitaria, la libertad educativa, como este gobierno va en la dirección contraria, que es lo que a mí más me importa ahora mismo, pues creo que no tengo otra cosa mejor que hacer que seguir pensando lo importante que no somos nosotros. Ahora mismo la mayoría de la gente no sabe que va a ser desempleo mañana, y como eso es lo que a mí sí que me quita el sueño, lo ordeno por ese lado. Bueno, eso sí, no me callo ante el PSOE, también te digo, sí. Porque
no me pienso callar ni acobardar lo más mínimo, porque la campaña es evidente. Una última cuestión. El desgaste se aguanta, pero hace mella. Entonces ahora, ¿cómo está la presidenta después de quedarse sola, prácticamente, como blanco de toda la izquierda, de todos los medios, de todas las televisiones, etcétera? Digo personalmente, porque recuerdo que cuando usted estuvo contagiada, hubo esa campaña, además de paso, de calumnias contra Sarasola, que fue una campaña calumniosa. Sarasola sí los ha llevado a los tribunales, que es lo que hay que hacer, y además que le cueste dinero. Al medio que miente, que le cueste muy caro. Sarasola tiene dinero y yo creo que ahí la comunidad debería hacerlo siempre. Pero es evidente que cuando pasan los meses y una y otra vez sigue recibiendo, y tampoco has tenido esa especie de baño de legitimidad que da siempre una elección, ganes o quedes o formes gobierno con Pepito, con Juanito, pues eso tiene que afectar. ¿Cómo le ha afectado y qué, digamos, personalmente, cómo lo supera? ¿Toma Farmatón como yo por las mañanas o qué es lo que hace? Bueno, a mí lo que más me importa es mi familia. Y mi familia es la que sí que ha acusado más el golpe, evidentemente, porque ellos leen cosas, están pendientes siempre de la prensa. Y, ha llegado ya el momento que yo les pedí desde el principio, que era no leáis, no escuchéis. Entonces ya han conseguido vivir en una burbuja. Uno que escucha en el radio. Y efectivamente, pocas cosas y ya está. Y confían en mí y sobre todo ellos lo que quieren es que yo esté bien. Entonces sí que es verdad que al principio yo no terminaba de asumir que 3 de cada 4 cosas que se publicaban en algunos medios yo no las había dicho. O no las había dicho de esa manera o se habían descontextualizado. Pero después entendí 2 cosas. La primera, que no es personal, no es por ser yo. Es porque quieren gobernar la Comunidad de Madrid, entonces tienen que intentarlo todo. Y después también me di cuenta de que no soy lo importante, que lo importante es el problema en el que estamos todos. Es decir, el tablero ahora ha cambiado por completo y el problema es cómo sacar España adelante, cómo hacer de la Comunidad de Madrid el lugar próspero y libre que era en enero y en febrero. Y como hay tantas personas que lo están pasando como yo o mucho peor que yo, pues pienso que al final hay que poner en orden qué es más importante y no lo soy yo. Sé que hay muchísimas familias que ahora mismo no saben si el ERTE en el que está sumida su empresa va a acabar en un ERE final. No saben finalmente si es verdad o no que al llevar a su hijo a clase están poniéndole en riesgo, que ya les digo yo que no. Es más peligroso tenerle suelto entre más niños sin protección de ningún tipo. Muchas personas piensan que después de lo que hemos vivido en residencias, ¿qué voy a hacer con mi madre o con mi padre? ¿Les vuelvo a llevar? ¿No les vuelvo a llevar? Pero lo más importante sobre todo es la parte económica, porque si la parte económica es como parece, podríamos llegar a tener otros muchos problemas añadidos. Entonces, ahora mismo yo es como si tuviera 6.600.000 problemas, uno por cada madrileño, porque además cada familia es un mundo y cada una de ellas tiene sus propios problemas a su vez. Y entonces ya dejaré para más adelante cómo yo me encuentro. En el fondo eso es lo de menos. Como me encuentro yo, ¿qué más da? Yo solo le pido a mi familia y en concreto a mi Santa Madre, que es una mujer viuda y que es muy curiosa y que lee, es una vida lectora, que lea menos, que no lea tanto. Solo le pido que no lea. Que se ponga otra vez con los episodios nacionales. Sí, exactamente. No sé si la presidenta nos puede... Y siempre le digo, no es personal, mamá, no es por mí, no es por mí. Lo intentan, me han visto que es verdad que tengo un gobierno en coalición, que normalmente los gobiernos de coalición siempre tienen más debilidad frente al adversario. Y han visto que tiene una ocasión única, porque es cierto que tenemos sobre nuestras cabezas una epidemia muy fuerte, como todos los países y todas las capitales, pero nosotros también. Han visto un momento oportuno para intentar cambiar las cosas. Pero hay una cosa que me anima muchísimo y es la gente, y sobre todo la gente por la calle. A mí me encanta pasear por Madrid y hablar con todo el mundo. Y el apoyo que normalmente me dan me sirve y me ayuda sobre todo a orientarme y darme cuenta de que, pues eso, que hay muchos más problemas que no soy yo. No sé si nos puede avanzar. Están pendientes y están elaborando ahora mismo un nuevo protocolo de medidas que van a aplicar en la Comunidad de Madrid en unos días. No sé si van a ir en la línea de las medidas que se anunciaban ayer en Andalucía, de reducción de aforos en eventos, en conmemoraciones, en eventos particulares. No sé si nos puede avanzar algo. Sí, antes de que acabe la semana vamos a presentar una operación retorno donde vamos a hacer otra nueva... llevamos todo el verano presentando medidas, porque es cierto que la Comunidad de Madrid no ha estado abierta al 100%, siempre hemos tenido aforos, hemos limitado el ocio nocturno, algo que lo he lamentado profundamente, pero era necesario, lo mismo que con el tema de las terrazas, del tabaco.
En fin, a mí hay muchísimas de las medidas que estamos tomando que van contra mis principios, sinceramente, pero toca. Y ese juez Villagómez, que primero le prohíbe, luego dice que no lo ha prohibido, luego publica un artículo, eso te gustará a ti, Paco, publica en Confilegal un artículo desdiciéndose de todo lo que ha hecho, pero al mismo tiempo. Y a los 3 minutos lo descuelga, porque alguien le dice, Villagómez, que te acabas de columpiar. Es decir, este tío lleva 3 años intentando entrar en el Consejo del Poder Judicial con el PSOE, ha visto que aquí los méritos en el PSOE solo se hacen atizándole a la Comunidad de Madrid, y luego va y dice que no ha prohibido lo que prohibió, cuando ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que le ha dado la razón a la comunidad. ¿Pero qué se hace con esos jueces? ¿Por qué no se acude al Consejo del Poder Judicial? Bueno, él ha pedido amparo, de hecho. Vamos a ver en qué claro, queda. Claro, antes de que vaya Enrique López, va él. Bueno, lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma al final estamos haciendo todo lo que podemos. Llevamos todo el verano peleándonos, no entre nosotras afortunadamente, nos hemos respetado mucho unas a otras, ayudándonos, es más, te diría, porque entre presidentes autonómicos hemos estado hablando todo el verano, dándonos recomendaciones, ayuda, y nos hemos encontrado muy solos porque al final cada uno ha hecho lo que ha podido. Uno compraba máquinas por un lado, otro ponía una legislación distinta, y entonces al final esto es un sinsentido porque vamos a volver loca a la gente, dependiendo del municipio, si estás en una provincia o en la otra. ¿Puedo fumar? ¿No puedo fumar? ¿Me tengo que ir a la una? No puedo. No tiene sentido. Entonces, lo que necesitamos es una estrategia nacional para estas medidas, pero luego, eso sí, dentro de sus competencias y de su autonomía, yo entiendo que luego cada comunidad pues ejerza. Pero hace falta, en según qué aspectos, una legislación nacional. Te diré que en el colegio, en la parte educativa, a mí me preocupa no tanto cuando empiezan las clases en Huelva o cómo ponen las mamparas en Galicia, sino que los niños estudien lo mismo. Eso para mí es todavía más importante que todo eso. Incluso si estudian algo, pues tampoco estaría mal, porque me da que en Alsasua no estudian. Pero lo que no puede ser, eso se lo dije al presidente del Gobierno, en la primera conferencia de presidentes, cuando el señor Torra ya amenazaba con hacer la guerra por su cuenta, y en esa primera conferencia de presidentes mostré, y está todo recogido, mi apoyo al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación, porque entiendo que una epidemia no se puede combatir con fronteras, porque no entiende de las mismas. Entonces somos un único país, tenemos que tener nuestra estrategia, todos juntos contra el virus, aunque luego cada autonomía, por lo menos en las desescaladas, sí que tengan su propia estrategia. Bueno, eso que llaman desescalada. ¿Por qué? Porque al final, a lo mejor tú decides, como nos pasaba a nosotros en la fase 0, que los centros comerciales no se pueden abrir, y es que no es lo mismo los centros comerciales a lo mejor en Murcia, que en Soria, que en Madrid. Sin embargo, a lo mejor para ellos la actividad pesquera es más importante que para nosotros. Entonces, ahí es donde, bajo una misma estrategia, has de dejar que cada comunidad autónoma, gracias a que España es así de plural, tiene sus propias autonomías para ejercer en eso, pues ya pudiéramos a su vez aplicar nuestras medidas, las que consideramos más correctas, porque cada uno de nosotros conocemos mejor lo que ocurre en nuestra autonomía en ese aspecto. Y esta semana entonces van a contar esas medidas de la operación en Retorno. Efectivamente, ahí lo que vamos a hacer es todavía incrementar más los famosos rastreadores, que no es ni mucho menos la única medida, y lo que vamos a hacer... Usted precisamente ayer nos decía, Escudero, y es verdad, Madrid es la que con mucha diferencia está haciendo más análisis. Sí. Y por tanto hay más contagiados porque es que hay más gente analizada. Si hubiera más análisis en Aragón, habría todavía más contagiados. Pero fíjate en que Zaragoza, sospechoso que era en julio, la sospecha era que iba demasiado bien Madrid. Y siempre éramos titular y siempre habíamos los telediarios porque no era normal que en Madrid las cosas fueran tan bien. Da igual, pase lo que pase. Si va bien porque va bien, si va mal, pues ya decía que iba mal. Entonces, en esa operación lo que vamos a hacer es reforzar también el transporte, más test serológicos, y luego estamos habilitando hoteles, de manera que si hay contagios dentro de una misma familia, pues podamos separar a los mismos, a los miembros de las familias durante unos días. Y vamos a presentar más medidas para el tema de los aforos también, para que todos los espectáculos, incluidos los taurinos, que es un tema que sabéis que ahora durante las fiestas de verano están siendo muy polémicos, se decida con objetividad, con criterio, y también, y sobre todo, lo que le he pedido a mi gobierno es que lo hagan con tiempo. Si hay algo que se tiene que cancelar, Madrid, por ejemplo, no está para fiestas en general de ningún tipo. No ha tenido Verbena de la Paloma, no ha tenido Feria del Libro, no ha habido fiestas patronales. Ni Feria de San Isidro. Pero no ha sido solo el sector taurino, que es uno sobre el que yo además siempre me he mostrado defensora a ultranza, pero hay que entender que Madrid no está para fiestas en general. Entonces, lo que sí que tiene que haber son unos criterios objetivos que se tienen que analizar con tiempo, no solo en una cuestión de aforos, sino también de accesos. Es un problema que tienen las plazas de toros, que siempre tienen 1 a 2 puertas y ya está. No es lo mismo que los estadios. Con razón se llaman vomitorios, es que realmente lo son.
Hay que tener en cuenta que Madrid durante un tiempo no está para fiestas y yo no me puedo más que disculpar ante todos los sectores privados, ante todos los empresarios, porque yo soy consciente que el sector público está arremetiendo contra el privado por un motivo de salud pública, un motivo objetivo y necesario, pero no dejamos de ser desde las administraciones los que decimos que una cosa se cancela, que un proyecto se paraliza. Eso acarrea muchísimo desempleo, desazón, lo entiendo, pero insisto, Madrid no está ahora mismo para fiestas. Entonces, en esta operación retorno, que lo vamos a hacer por quincenas, dependiendo de cómo evolucione la epidemia, como hemos hecho con la reforma, con la propuesta educativa, según avance la epidemia, nos ponemos en unos o en otros escenarios. Pero ahora mismo lo que tenemos que procurar es que la gente vuelva a sus puestos de trabajo o por teletrabajo o desde la empresa, que los niños vuelvan a clase, que la vida siga en Madrid a pesar de los brotes. Y para eso, ahora mismo, evidentemente, los números no preocupan desde el punto de vista hospitalario, ahí está bien, pero sí que es verdad que si no hacemos nada, si no nos ponemos todos a una, pues podríamos recuperar, o sea, perder puestos, y entonces sí que tendríamos que meternos en un escenario que no nos podemos permitir. Bueno, pues muchas gracias, presidenta, mucho ánimo. Sé que le sobra, y además con esa madre lectora, pues, la madre apoya, sí, la mitad de la cosa ya está hecha. Bueno, muchas gracias, mucho ánimo, muchísimas de verdad, ante todas esas. Y cuidado con Sostres, que veo que se ha enamorado de usted, y eso es mucho peor que un virus. A Sostres lo conoce muy bien Paco. Es que el otro día hizo una columna que ni siquiera Ansón, hablando de Aitana Sánchez Gijón, tal. Bueno, y pero eso... acierta Sostres, es decir, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, yo la conozco desde hace mucho tiempo. No, si yo me refería... Casado la tiene que apoyar más todavía. Me apoya siempre, siempre. Ya, nos conocemos, vamos, desde hace más de 16, 17 años, hemos hablado, vamos, como para mí, una de las personas más importantes he conocido, que sea para mí en mi vida. Le conozco desde hace muchísimos años. ¿Sostres? No, a Pablo Casado. Ah, no, es que yo hablaba de Sostres. Es que no es buen chico, además. Es que Paco ha hablado de Pablo. Sí, hombre, sí, yo recuerdo cuando decía que el castellano perdón. O español era el idioma de las chachas. Bueno, pero todo el mundo... Sí, yo me negué, a pesar de que aquí, entre los contertulios, Pepe García Domínguez me quiso sobornar. No, tienes que hacer una entrevista, digo yo, con alguien que dice que mi idioma es el del servicio. Es una provocación. A mí, pues que se vaya a provocar a los señoritos de Salvador Barcelona. Es Lo único que me gusta de Salvador es cómo le va al Barça. Sí. Eso lo estoy disfrutando porque dijo la presidenta, y dijo bien, cuando le va bien al Barça, le va bien al PSOE. No falla. No falla. No falla. Sí que tenemos esperanza. Pero eso que decía de Casado lo digo porque es verdad que la pieza a batir es Isabel Díaz Ayuso, pero es que la siguiente es Casado. Es decir, el objetivo que tienen ellos es un efecto dominó. A mí no me ha dejado de apoyar ni un solo día de mi vida, y más ahora. Eso quiero que conste, y es así. Eso está muy bien. Me apoya constantemente en todo momento y en todo lugar, y no de manera ciega, sino de manera objetiva. Alguien tiene que apoyar. Bueno, hombre, además acierta. En este caso, sin duda. Totalmente. En este caso, y en el otro también. En este yo caso, me siento absolutamente respaldada por mi partido y su presidente, pero por mi partido. Bueno, pues